Inclinemos nuestros rostros. Oh Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de, una vez más, de volvernos a reunir aquí como tu pueblo, Señor, para adorarte. Nos preparamos, Señor, para exponernos ahora a tu palabra y venimos, Señor, ante ti con corazones dispuestos a escuchar tu voz. Oh Señor, gracias porque a través de el profeta Jonás nos has enseñado que tu gracia se extiende mucho más allá de nuestras expectativas y que tu amor alcanza incluso a quienes de alguna forma consideramos indignos. Señor, ayúdanos a celebrar, Señor, tu compasión, tu paciencia, Señor, tu misericordia, en lugar de resistirla, Señor. Que este mensaje transforme nuestra perspectiva y nos haga reflejar tu carácter en nuestra vida diaria. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, llegamos al final de esta preciosa serie, corta serie, y yo creo que hemos recorrido juntos el libro de Jonás. Precisamente cada capítulo que hemos visto de estos 4 capítulos es como una etapa más hacia ese viaje, hacia la obediencia, como llamamos nuestra serie, un viaje a la obediencia. Repasando, hemos visto en el primer capítulo, recordemos mis hermanos, hablamos de la desobediencia de Jonás y obviamente las consecuencias de haber huido al llamado de Dios. Recordemos, allí Jonás recibió un mandato claro de parte de Dios. ¿Cuál era? Ir a Nínive y proclamar su mensaje. Pero en lugar de obedecer, él huyó en dirección opuesta, mostrando que la resistencia a Dios siempre nos lleva a tormentas, a conflictos y a desesperación. El segundo capítulo, que fue nuestro segundo mensaje, hablamos de la oración de Jonás y ese arrepentimiento desde lo más profundo de su corazón. Jonás, atrapado allí en el vientre del pez, clamó a Dios en arrepentimiento y su oración se enfocaba en 3 aspectos. Recordemos, mis hermanos, que lo aplicamos a nuestra vida. Era una oración de confesión. ¿Por qué decíamos que era una oración de confesión? Porque él había perdido la esperanza, así como nosotros también. Muchas veces perdemos la esperanza de que personas a las que amamos y que queremos que lleguen a conocer del Señor, pues no lo han hecho. Y perdemos la esperanza. Y no solamente perdemos la esperanza, sino perdemos la acción y ya nos olvidamos. Entonces veíamos ese tipo de oración, confesar nuestra falta de esperanza y nuestra falta de acción. Pero también esa oración era una oración de reconocimiento. Reconocer que el Señor es soberano y que es Él quien salva. Nosotros solamente exponemos las buenas nuevas del Evangelio, compartimos las buenas nuevas del Evangelio y es Dios quien hace el resto de la obra. Y finalmente hablábamos de una oración
de compromiso, que no solamente era orar por estas personas, sino actuar sobre esas personas. Capítulo 3, vimos, dice aquí, predicación de Jonás en Nínive. Pero vimos allí la misericordia de Dios, porque le concedió una segunda oportunidad a Jonás. Y veíamos que también era una segunda oportunidad para nosotros. Jonás finalmente obedeció y proclamó el mensaje allí en Nínive, y para su sorpresa, toda la ciudad se arrepintió. La respuesta de los ninivitas nos recuerda que Dios siempre está dispuesto a perdonar a quienes vuelven a Él con un corazón genuino en arrepentimiento y fe. La respuesta de los ninivitas nos recuerda precisamente ese amor de Dios por la gente. Y ahora, hoy llegamos al capítulo 4, el momento en que Jonás nos revela su verdadera lucha, porque él no quería que Nínive recibiera la misericordia de Dios. Y en lugar de celebrar, y esa palabra la vamos a ver durante todo el mensaje, en lugar de celebrar la salvación de miles, ¿qué pasa? Él se enoja y cuestiona la bondad de Dios. Así las cosas, Jonás nos muestra que obedecer externamente no siempre significa que nuestro corazón esté alineado con la voluntad de Dios. Él hizo lo que Dios le pidió, fue a Nínive allí, pero en su interior seguía resistiendo a su voluntad. Y este capítulo nos invita a examinar nuestro propio corazón. La pregunta: ¿nos alegramos cuando Dios extiende su misericordia a quienes consideramos indignos? ¿Estamos dispuestos a celebrar la gracia de Dios aunque no siempre la entendamos? ¿Qué revela la actitud de Jonás sobre nuestro propio carácter y la relación con Dios? Mis hermanos, hoy exploraremos la respuesta de Dios ante esa actitud de Jonás y descubriremos cómo Dios nos llama no solo a obedecer, sino a reflejar su amor en nuestras vidas sin reservas. Así es que los invito a que tomemos nuestras Biblias y vamos allí al capítulo 4. Lo vamos a leer hoy completo para tener el contexto general y poder desarrollar en nuestro mensaje. Capítulo 4 de Jonás. Dice: pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Y oró al Señor: ay, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor dijo: ¿tienes acaso razón para enojarte? Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma.
Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra de él hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero al rayar el alba del día siguiente, Dios dispuso que un gusano atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este y el sol hirió la cabeza de Jonás, así que él desfallecía. Y con toda su alma deseaba morir y decía, mejor me es la muerte que la vida. Entonces Dios le preguntó a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte, le respondió. Entonces el Señor le dijo, tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. ¿Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales? Este texto, mis hermanos, como ven, nos muestra una reacción inesperada del profeta Jonás. En lugar de alegrarse por la conversión de Nínive, él se enoja. Su rabia no proviene de que Dios haya sido injusto, sino de que Él haya sido misericordioso con un pueblo que Jonás consideraba indigno de su amor. A Jonás no le faltaba nada en ese momento. Dios lo había salvado, lo había restaurado, lo había perdonado, pero su problema era que los ninivitas recibieran la misericordia de Dios. Ese era el problema de Jonás. Jonás se molestó porque Dios mostró su bondad a quienes él consideraba indignos. Y aquí Jonás nos confronta con una pregunta clave, mis hermanos. ¿Celebramos la misericordia de Dios o nos incomoda cuando Dios es bueno con aquellos que no creemos que lo merecen? Pensemos en esa pregunta. ¿Celebramos la misericordia de Dios o nos incomoda cuando Dios es bueno con aquellos que creemos que no lo merecen? Nuestro texto entonces, en esta mañana, comienza con una manifestación, yo diría, egoísta, de parte de Jonás, ¿verdad? Además de mostrar un radical nacionalismo. Dice allí el versículo 1, dice, pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Bueno, ¿qué fue lo que le desagradó a Jonás? Miremos en el capítulo 3, el último versículo, para atar allí. El versículo 10 nos dice, cuando Dios vio sus acciones, ¿las de quién? Las del pueblo de Nínive, ¿verdad? Que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Y ahí viene el versículo. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Y se enojó. Esa palabra, se enojó, viene del verbo que significa estar
caliente, prenderse, es el verbo hará. El enojo era como un fuego dentro de Jonás. Al fin, digamos que al fin Jonás reconoce el motivo de su intento de huir de la presencia de Dios. Él no quería que los asirios gozaran de la misericordia de Dios. Y hablo ya de los asirios. Recuerden que Nínive era la capital del imperio asirio, esa gran ciudad. Entonces él no quería saber nada de los asirios y mucho menos tener que llevarles un mensaje de parte de Dios a ellos. Eso no lo quería. Y en verdad veíamos tal vez en el primer capítulo que Jonás tenía cierta razón, porque los asirios fueron los más crueles con el pueblo de Israel. De todos los enemigos, tal vez los más crueles fueron los asirios. No solamente destruyeron allá la ciudad de Samaria, sino que poblaron esa ciudad para que los judíos no pudieran regresar. Pero había otro factor, escuchen esto, mis hermanos, un factor que afectó a Jonás y que es la base del mensaje esta mañana. ¿Cuál fue? Su conocimiento de la naturaleza de Dios. Ese fue otro factor que afectó a Jonás, el conocimiento de la naturaleza de Dios. Entonces, lo que nosotros debemos hacer, y es la invitación, es a celebrar. Vamos a celebrar nuestra parte en la obra de Dios. Y esto nos lleva a desarrollar 6 puntos que vamos a ver en este mensaje que hemos titulado Cuando la misericordia de Dios nos incomoda. Cuando la misericordia de Dios nos incomoda. Bien, como todo mensaje tenemos nuestra idea principal. La idea principal esta mañana, este mensaje, dice: la historia de Jonás nos desafía a evaluar si realmente nos alegramos de la obra redentora del Señor en la vida de otros, o si permitimos que nuestros prejuicios nos impidan reconocer su amor. Dios entonces le muestra a Jonás 5 atributos clave de su carácter que debemos aprender a celebrar, mis hermanos, en lugar de resistir. 5 atributos del carácter del Señor. Entonces, mis hermanos, los invito a celebrar lo que Jonás no celebró. Nosotros sí lo vamos a celebrar. Y esa es la invitación. Vamos a celebrar lo que Jonás no quiso celebrar. Primer punto. Celebra la gracia de Dios. Celebra la gracia de Dios. Nos vamos a centrar entonces en el versículo 2 de nuestro texto. Y dice: y oró al Señor. Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente. Haremos allí. Porque yo sabía que tú eres un Dios clemente. La palabra traducida como clemente significa lleno de gracia. Y la gracia es un favor inmerecido, una bendición que no podemos ganar con méritos. Y Jonás estaba indignado porque Dios otorgó
su gracia a los ninivitas, a pesar de sus pecados. Pero en su enojo, Jonás olvidaba que él mismo también había recibido la gracia de Dios cuando lo rescató allí del vientre del pez. Pensemos por un momento, mis hermanos, mi hermano, mi hermana, ¿qué te ha dado Dios que tú no merecías? Piensa, ¿qué te ha dado Dios que tú no merecías? Que Dios me haya dado algo que yo no merezco. Recuerdo que en algunas oportunidades, cuando me preguntan, ¿cómo está? Y me saludan, ¿cómo está? Respondo, mejor de lo que merezco. Y así es, mejor de lo que merezco cuando nos saluden, responder. Miren lo que Dios dice a Jonás, y vamos a ver en el versículo 10 del mensaje. Recordemos que Jonás se deprime porque Dios salvó a los ninivitas y se fue a las afueras de la ciudad y se sentó allí. Y el Señor hace que una planta, ¿sí?, crezca para que le dé sombra a Jonás. Pero luego le manda un gusano para que se la coma y la seque. Y mire el versículo 10 lo que nos dice. Entonces el Señor le dijo, tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Y en una noche pereció. O sea, Dios le está recordando a Jonás que él no hizo nada para merecer la planta que Dios le puso en medio de su pataleta. Y aquí es donde se manifiesta la gracia de Dios. No se merecía ni siquiera que Dios lo mirara. Pero aún así, Dios en medio de ese enojo y de la rabieta del profeta Jonás, hace crecer una planta para que le dé sombra y se sienta cómodo y esté bien. Esto es gracia. Jonás no trabajó para que la planta creciera. No merecía los beneficios que le brindaba y mucho menos después de toda esa desobediencia que manifestó Jonás. Pero aún así, Dios mostró su gracia y le proveyó la planta para que lo guardara de ese calor abrasador. Y aquí surgen otras preguntas para nosotros. ¿Qué te ha dado Dios que tú no trabajaste para obtenerlo? ¿Qué te ha dado Dios que tú no trabajaste para obtenerlo? ¿Cómo te ha bendecido Dios a pesar de tu desobediencia? Dios nos cubre con su gracia, aunque no la merezcamos. Y esto nos lleva a otra celebración. El segundo punto, celebra la compasión de Dios. Y volvemos al versículo 2. Pero vamos a leer desde la segunda parte, dice, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo. Compasivo. Celebra la compasión de Dios. Mis hermanos, la compasión es un sentimiento que nos impulsa a aliviar el sufrimiento de otros. Repito, la compasión es ese sentimiento que nos impulsa a aliviar el sufrimiento de otros. Dios, en medio de todo ese caos en la ciudad de Nínive, vio también que había dolor en los ninivitas y decidió darles
la oportunidad de arrepentirse antes de castigarlos. Jonás prefería era que los destruyeran, pero Dios en su soberanía quiso salvarlos. La compasión de Dios nos desafía. Yo pregunto, ¿vemos con amor a aquellos que están lejos de Dios o los juzgamos sin esperanza? ¿Oramos para que Dios toque sus vidas o preferimos que enfrenten las consecuencias de sus errores? La compasión de Dios, mis hermanos, nos llama a ver a los pecadores como candidatos a su amor y no como condenados sin remedio. Celebra, mis hermanos, la compasión de Dios. Tercero, celebra la paciencia de Dios. Recordemos nuestra idea principal. La historia de Jonás nos desafía a evaluar si realmente nos alegramos de la obra redentora del Señor en la vida de otros o si permitimos que nuestros prejuicios nos impidan reconocer su amor. Les dice, volviendo al versículo 2, la segunda parte, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira. Lento para la ira. En hebreo, esta frase, lento para la ira, es una expresión idiomática que significa Dios de la paciencia. Así que esta expresión idiomática implica que Dios no se afecta fácilmente, que no manifiesta su ira con precipitación. Es decir, que se toma un largo tiempo. Él espera, es paciente para permitir que algo le provoque manifestar una ira con prontitud. O sea, ser lento para la ira se puede describir de una manera precisa en español con el término longanimidad. Longanimidad. En la Biblia, la palabra longanimidad viene del griego macrotumia, que se refiere a la paciencia, tolerancia y perseverancia ante la adversidad, especialmente en la espera de que otros se arrepientan o en confrontación de situaciones difíciles. Entonces, sabemos que ese pueblo merecía el castigo, Nínive, pero ¿qué recibió? Recibió longanimidad de Dios, donde el Señor, digamos que aplazó la aplicación de su justa indignación en contra de los ninivitas. Entonces, mis hermanos, Dios no solamente es un Dios de gracia que nos da lo que no merecemos, sino que también es un Dios compasivo que tiene un sentimiento de piedad y quiere que la gente no sufra la consecuencia del pecado. Por eso decimos que es lento para la ira, es decir, paciente. Recordemos lo que nos dice la Biblia. El Señor hace que su sol brille sobre los malos, así como sobre los buenos. Él envía la lluvia para el beneficio del justo, así como del injusto. Hermanos, Jonás seguía enojado. Estaba molesto y estaba al mismo tiempo triste. Y no celebraba la paciencia de Dios. No la celebraba. No aceptaba
que Dios fuese lento para la ira. Él quería que ya destruyera a Nínive. Podemos hacer una distinción. La compasión como el sentimiento que busca aliviar o evitar el dolor de otro, y la paciencia como la acción de extender el tiempo para soportar una ofensa. Dios soporta nuestra rebelión con paciencia. Pregunto, ¿estamos dispuestos a reflejar esa paciencia en nuestra manera de ver a los otros? Para responder en cada corazón. Y seguimos celebrando. Cuarto, celebra la misericordia de Dios. Jonás no la pudo celebrar. Dice allí nuevamente en nuestro versículo 2. Porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia. En misericordia. Si la gracia es recibir lo que no merecemos, la misericordia es no recibir el castigo que merecemos. Los ninivitas merecían el castigo, pero Dios los perdonó. Jonás merecía haber sido abandonado allí en el mar, pero ¿qué pasó? Dios lo salvó. Dios en su misericordia nos cubre y nos protege aún cuando nuestras acciones deberían llevarnos a la destrucción o a la ruina. Entonces esto nos lleva a una reflexión. ¿Cuántas veces Dios nos ha perdonado cuando merecíamos el castigo? Piensa, mis hermanos, ¿cuántas veces Dios nos ha perdonado? Dios ha tenido misericordia de nosotros. ¿Estamos dispuestos a mostrar esa misma misericordia a otros? Cada uno responde en su corazón. Entonces, seguimos celebrando. ¿Qué hemos celebrado? Celebramos la gracia de Dios, la compasión de Dios, la paciencia de Dios, la misericordia de Dios, y en quinto lugar, celebra la bondad de Dios. Celebra la bondad de Dios. Recordemos nuestra idea principal. La historia de Jonás nos desafía a evaluar si realmente nos alegramos de la obra redentora del Señor en la vida de otros, o si permitimos que nuestros prejuicios nos impidan reconocer su amor. Y el texto nuevamente allí, versículo 2, dice: porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. La palabra arrepentir, pero lo expliqué en el mensaje pasado, pero en hebreo, decía, en hebreo no tiene ese sentido de corregir un error o que ha cambiado de parecer. En este contexto, es obvio que Dios no cambia de parecer porque Él es inmutable. No puede variar, Él no puede cambiar. Esto ya está decretado desde antes de la fundación del mundo. Y es obvio que Él no corrige sus acciones tampoco, porque Él es perfecto. Entonces, la expresión habla de que Dios está dispuesto
a manifestar su bondad aunque se merezca el castigo. Ahora, si vemos desde el punto de vista de Jonás, Jonás dice, no, obviamente el cambio fue de parecer, Dios. Y eso, cuando dice el profeta, dice, Dios se arrepintió, cambió de parecer porque él iba a castigar a Nínive y no lo hizo. Desde el punto de vista de Jonás, eso es lo que él ve, pero en realidad la declaración de Jonás lo que significa es que Dios está dispuesto a no castigar a aquel que se arrepiente. Miremos el versículo 3 y 4, sigamos, aquí de nuestro texto. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte? En otras palabras, le está diciendo, ¿por qué tú no estás celebrando? ¿Tienes acaso razón para enojarte viendo la gracia y la misericordia de Dios? Entonces, a la luz de la maravillosa y magnífica naturaleza de Dios, no tenemos razón para enojarnos. ¿O sí? Tú, mi hermano, ¿tienes razón para enojarte con Dios? Continuemos allí, versículos 5 y 6. Dice, entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra de él hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Después de que Jonás construyera ese cobertizo o esa enramada, Dios hizo que creciera, obviamente un milagro, rápidamente, esa planta. En la versión Reina Valera habla de una calabacera, ¿verdad? Una calabacera. Y el Señor está mostrando allí su bondad al preocuparse por la comodidad física de su siervo, aun cuando este último estaba totalmente en contra del plan de Dios. La calabacera era una planta del ricino nativa de India, Palestina, Arabia, África y Europa Oriental. Por lo general llega a tener una altura de 2,40 a 3 metros. Y esta planta tiene unas hojas enormes, grandes. A causa de la sombra que le proporcionaba Jonás esta calabacera, Jonás estaba ahora sumamente alegre. Es otra característica de Jonás. Este es el único punto, digamos, en todo el libro en que Jonás estaba alegre y contento, solamente si leemos todo el texto. Y fue un gozo egoísta, basado ¿en qué? En su propia comodidad. Se ve que él no estaba pensando en nada más, sino en él mismo. Versículos 7 y 8, continuemos. Dice, pero al rayar el alba del día siguiente, Dios dispuso que un gusano atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este y el sol hirió la cabeza de Jonás, así que él desfallecía y con toda su alma deseaba morir y decía, mejor
me es la muerte que la vida. Mejor es la muerte que la vida. Jonás, después de contemplar todas las maravillas que Dios creó y aún estar así, deprimido, triste, aburrido, porque sencillamente él tomó la decisión de no celebrar el carácter de Dios, de no celebrar la compasión de Dios, de no celebrar la bondad de Dios. Quiero hacer un paréntesis, permítanme aquí porque, preparando el mensaje, yo decía, pero Jonás, terrible, ¿no? La actitud de Jonás. Y me acordé, esto no es en la Biblia, vamos a salir de la Biblia un momento. Me acordé que hay en la filosofía clásica, se habla del temperamento humano. Yo dije, ¿qué temperamento tenía Jonás? Entonces me puse a leer nuevamente, yo creo que muchos de aquí conocen esta clasificación, ¿no? Sanguíneo, colérico, flemático o melancólico. ¿Recuerdan? ¿Algunos recuerdan? Entonces, el sanguíneo se caracteriza por ser alegre, optimista, sociable, impulsivo, comunicativo. El colérico se destaca por ser enérgico, dominante, competitivo, irritable y a menudo impulsivo. Por ahí está. Flemático se define como un ser tranquilo, paciente, reflexivo, reservado y poco emocionado. Y el melancólico se caracteriza por ser sensible, reflexivo, introspectivo, a menudo preocupado y puede ser propenso a la tristeza. Entonces yo hice una evaluación. Ojo, eso no está en la Biblia, ¿no? Para que no me vayan a juzgar después, ¿sí? Yo hice un análisis y dije, bueno, Jonás, con esa actitud que tiene, ¿cómo lo podríamos calificar bajo esta teoría clásica del temperamento? Les dije lo siguiente. Colérico, es colérico, se enoja rápidamente y siente que la justicia debe cumplirse según su perspectiva. Sanguíneo, emocional y visceral, su respuesta ante la planta demuestra un enfoque exagerado de su comodidad. Y melancólico, se lamenta profundamente cuando Dios no actúa conforme a sus expectativas, incluso deseando la muerte. La actitud de Jonás nos recuerda que cuando nuestros temperamentos no están alineados con el carácter de Dios, podemos terminar peleando contra su gracia en lugar de celebrarla. Cierro el paréntesis allí y vamos al punto número 6. Dios celebra cuando un pecador se arrepiente. Versículo 9. Dice, entonces Dios le preguntó a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte, le respondió. Y aquí encontramos la segunda vez que Dios le hace la misma pregunta a Jonás, la misma que le hizo en el versículo 4. Pero ahora con relación a la planta que le había dado sombra y que luego se secó. Miremos, mis hermanos, Jonás estaba más preocupado por su propia comodidad que por la salvación de una ciudad entera. Y Dios le confronta con una gran verdad. Versículos 10 y 11. Entonces el Señor le dijo, tú te apiadaste de la planta
por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció, y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Entonces Dios muestra que la actitud de Jonás es absurda. Jonás se compadece de una planta insignificante, pero no celebra la salvación de miles de personas. Está molesto porque su comodidad desapareció, pero ignora el milagro del arrepentimiento de todos estos ninivitas. O sea que Jonás demuestra egoísmo, prejuicios y una escala de valores completamente distorsionada. Mejor dicho, tú te puedes apiadar de una cosa tan insignificante, te puedes alegrar, porque dijimos que era el único momento en que se alegró, con una cosa tan insignificante como una planta, pero yo no me puedo alegrar por esos 120,000 personas. Para terminar, mis hermanos, Dios celebra la salvación de los perdidos. Dios le deja claro a Jonás que él se alegra por la salvación de los pecadores. Y Jesús lo reafirma allí en el Evangelio de Lucas, allí en 3 oportunidades. En el capítulo 15 hay 3 parábolas. Y miren lo que dicen, que hay gozo en el cielo cuando alguien se arrepiente. Allí en Lucas 15, 7, al final de la parábola de la oveja perdida, miren lo que dice el versículo 7. Les digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y allá mismo, en este mismo capítulo 15, al final de la parábola de la moneda perdida, en el versículo 10 dice: de la misma manera les digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y allí mismo en el capítulo 15, al final de la parábola del hijo pródigo, versículo 32 dice: pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Cada vez, mis hermanos, que un pecador se arrepiente, Dios celebra, los ángeles celebran, el cielo entero se llena de gozo. ¿Y nosotros estamos dispuestos a celebrar lo que Dios celebra? Dios nos llama a alegrarnos con Él por la salvación de los perdidos. Jonás debería haber celebrado el arrepentimiento de Nínive, pero prefería más bien la destrucción de Nínive. Y este mensaje, mis hermanos, nos confronta. Pregunto, ¿nos alegramos cuando alguien que estuvo lejos de Dios regresa a Él? ¿O más bien permitimos que nuestros prejuicios, diferencias o resentimientos nos impidan celebrar su obra? Esta reflexión. Jonás terminó su historia peleando con Dios en lugar de celebrar su misericordia y su bondad.
Este capítulo, mis hermanos, terminando ya la serie, nos desafía a responder de manera diferente. En lugar de resistir la gracia de Dios, celebremos su amor por los pecadores. En lugar de enfocarnos en nuestra comodidad, celebremos su compasión. En lugar de cuestionar su paciencia, celebremos su misericordia. Dios, mis hermanos, Dios nos llama a ser testigos de su gracia. Y eso empieza con alegrarnos por cada alma que es transformada por su amor. En conclusión, la pregunta es, ¿celebramos el carácter de Dios? El capítulo termina con Dios confrontando a Jonás. ¿Tienes acaso razón para enojarte? Mis hermanos, ¿tienes acaso razón para enojarte? Cuando Dios es compasivo, cuando Dios ha sido paciente, cuando Dios ha sido misericordioso, cuando Dios ha sido bondadoso, ¿tienes acaso razón para enojarte? O más bien nos alegramos por el carácter de Dios manifestado a través de la paciencia, de la misericordia, de su bondad. O nos incomoda cuando Dios bendice a quienes creemos que no lo merecen. Mis hermanos, este mensaje y tal vez la serie, si reflexionamos, es un desafío para nosotros de abandonar, puede sonar duro, pero es abandonar ese egoísmo espiritual y empezar a celebrar el carácter de Dios en toda su plenitud. Ese es el reto que nos deja esta serie, viendo como ejemplo a Jonás y obviamente cuestionando también nuestra actitud frente a perder la esperanza, a no actuar y a desobedecer los mandatos de Dios. Reflexionemos en esto, que ese sea la reflexión de aquí en adelante, tomando como base este viaje que hicimos a través del libro de Jonás. Amén. Inclinemos nuestros rostros. Oh Padre, te alabamos, Señor, te adoramos y te agradecemos, Señor, porque en tu amor, en tu misericordia, extiendes tu gracia, Señor, incluso para aquellos que parecen estar muy lejos de ti. Señor, te pido que toques nuestros corazones para que podamos sentir esa convicción de quitar de nuestra vida todo aquello que no sea de tu agrado. Te pido, Señor, por todos aquellos que aún no son salvos, Señor. Guíanos para que podamos llevarles el mensaje del Evangelio y que si es tu voluntad puedan tener un encuentro personal con Jesús. Úsanos, Señor, de acuerdo a tu voluntad, para que podamos hacer aquello que tú has planificado para nuestras vidas. Con los recursos, Señor, que tú has puesto en nuestras manos y que otros puedan llegar a conocerte, Señor. Enséñanos, Señor, a alegrarnos en tu compasión, en tu paciencia, en tu misericordia. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.